Tengo un labio de cuervo, lo que digo malo siempre se hace realidad, mientras que lo bueno no. Mi labio dice, salirás y serás atropellado por un coche. El vecino que no me devolvió el dinero y se comportó de manera desagradable, ese mismo día, salió y se rompió la pierna al ser atropellado. Mi labio dice, que te quede atrapado en el baño de tu casa para siempre. El pariente que intentó robar nuestra casa solo porque yo soy una chica, tuvo diarrea durante 3 días y 3 noches. Mi labio dice, que no puedas tener hijos y que tu casa esté llena de nietos. El chanchullo y su amante recién se casaron. El chanchullo descubrió que era infértil, y poco después, la amante anunció en la boda que estaba embarazada. Después de estar desempleada en casa durante medio año, mis padres me enviaron a un departamento gubernamental. Papá y mamá dijeron, nuestra hija con este labio de cuervo debe servir a la patria. Me llamo Yukian, una graduada universitaria normal. Debido a mi habilidad de labio de cuervo, mi padre, un policía, decidió entregarme al gobierno. Para celebrar que finalmente podía poner mi habilidad en práctica, el primer fin de semana después de ingresar al trabajo, llevé a mis padres a comer una comida deliciosa. Después de la comida, los 3 estábamos paseando por la calle para hacer la digestión. «Devuélvame a mi hijo». Un grito desgarrador rompió nuestra tranquila tarde. Luego, vi que en la entrada del centro comercial, una mujer estaba luchando por un niño con una anciana. La anciana parecía delgada y débil, pero resultó ser muy fuerte. La mujer lloraba, gritaba, arañaba y tiraba, pero no pudo recuperar al niño. En ese momento, un hombre corrió hacia ellos y dio una bofetada a la mujer, gritando amenazador. «¿Qué haces en la calle?» Al divorciarnos, se acordó que el niño quedaba con mi familia. «¿Quién te dijo que lo llevaras clandestinamente?» La mujer cayó al suelo, llorando sin aliento, pero todavía se aferraba a la pantufla del hombre. Inmediatamente supe que el hombre era un secuestrador de niños. «No, no los conozco». «Por favor, devuélvame a mi hijo», suplicó la mujer. El hombre estaba a punto de darle un puntapié cuando yo, con justicia en el corazón, corrí hacia él, lo empujé y me interpuse entre él y la mujer. El hombre se tambaleó y apenas logró mantener el equilibrio. Miró malhumorado a mí y luego a mi padre, corpulento, y gritó airado, «Este es un asunto doméstico. No te metas donde no te llaman». En ese momento, mis padres también se acercaron. Me acerqué y ayudé a la mujer que estaba en el suelo, casi sin aliento de tanto llorar. La mujer me agarró el brazo, como si hubiera agarrado la última esperanza de su vida. Su maquillaje, que antes era impecable, se había deshecho con las lágrimas y se veía terrible, pero ella no parecía importarle. Sus ojos se clavaron en el niño que lloraba en los brazos de la anciana, repitiendo constantemente. «Mi hijo, devuélvame a mi hijo, devuélvame a mi hijo». La multitud se reunía en torno a nosotros. La mujer parecía tan miserable que la mayoría de la gente comenzó a inclinarse hacia ella. Viendo que la situación se les estaba escapando, el hombre tomó del brazo a la anciana y intentó marcharse. Di un salto y los detuve. «¿Quieres escapar?» El hombre me miró con furia. «Te advierto, no». Antes de que el hombre pudiera terminar su amenaza, yo dije, «¿Te atreves a jurar que si eres un secuestrador de niños, morirás instantáneamente?» Mi padre se volvió rápidamente hacia mí, y yo le lancé una mirada para que se calmara. Después de todo, era la primera vez que nos veíamos, y el hombre no sabía nada de mi labio de cuervo. Él me miró con desprecio, como si fuera una tonta. El hombre aclaró la garganta y estaba a punto de decir algo cuando, de repente, abrió los ojos Wahid y me miró, luego se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, temblando un par de veces antes de quedarse inmóvil. «Ah». El cambio fue tan repentino que la multitud emitió un grito estridente. Yo sonreí con sarcasmo y hice un mohín. Me acerqué con decisión hacia la anciana, que estaba asombrada, y le arrebaté al niño, que estaba a punto de desmayarse de tanto llorar, y se lo entregué a la mujer, que lloraba desconsoladamente. Me volví hacia la anciana, que estaba petrificada, y le dije con sarcasmo, «Y tú, la justicia alcanza a todos. Prepárate para ir a la cárcel». La anciana se asustó y, apenas intentó correr, se encontró con un joven que la agarró de los brazos, le dio la vuelta y le puso esposas. El joven levantó a la anciana, llamó a sus compañeros con el móvil y luego, jadeante, me dio las gracias. «Gracias por tu heroísmo, pero necesito que vengas conmigo a la comisaría para hacer un testimonio». La mujer, todavía conmocionada, estaba siendo consolada por mi madre. La policía llegó rápidamente. Antes de que terminaran de limpiar el lugar, los 3 estábamos en la policía camino de la comisaría. Después de hacer el testimonio, el jefe de la comisaría salió personalmente a agradecernos.
Estos dos pertenecen a un grupo muy grande. Hemos estado buscándolos durante años. Si no fuera por vuestro heroísmo, hoy, probablemente, se habrían escapado otra vez. El jefe, un hombre de más de 50 años con el cabello canoso, abrazó emocionado la mano de mi padre. Mi padre, un ex policía que se había jubilarizado hace apenas 2 meses, comprendía perfectamente el estado de ánimo del jefe. Él le dio unas palmadas en la mano y dijo con solemnidad, no exagere. Hicimos lo que teníamos que hacer. Los dos charlaron un rato más. Justo cuando estábamos a punto de marcharnos, el jefe nos detuvo de nuevo. Él me miró de arriba abajo durante un buen rato y luego, con una expresión de repentina comprensión, dijo, «¿Usted será el nuevo asesor especial contratado por la policía provincial?» Yo admití con naturalidad y le di la mano, «Hola, me llamo Yukian». El jefe se tocó la cabeza, donde el cabello era escaso y brillaba, y suspiró profundamente. Ahí está la razón, la razón. Verdaderamente, los héroes nacen jóvenes. Yo sonreí con modestia, me exalta. Bajo la mirada de innumerables personas asombradas y admirativas, salimos de la comisaría con mis padres. Queríamos salir discretamente, pero justo al salir, nos encontramos con la mujer de antes. Benefactora. Muchas gracias. El marido de la mujer también llegó. La pareja, con el niño en brazos, se dispuso a arrodillarse ante nosotros, pero mis padres los detuvieron, uno de cada lado. El marido, un hombre corpulento, tenía los ojos llorosos y hablaba con voz entrecortada. Gracias, gracias por su ayuda. De no ser por ustedes, no sé qué hubiera pasado. La mujer se apegó a él con el niño en los brazos, y las lágrimas no paraban de caer. Mis padres les dieron algunas palabras de consuelo. Y después de muchas insistencias, finalmente rechazamos la tarjeta de banco que les ofrecían. Mi madre sonrió y dijo suavemente, lo importante es que el niño esté bien. Han estado fuera mucho tiempo, vuelvan a casa. Espero que nos volvamos a ver. La pareja nos hizo varias inclinaciones y luego nos vio marcharnos con nostalgia. Al día siguiente. En cuanto entré al despacho, mis compañeros se acercaron. Es verdad, asesora Yu, ¿que ayudaste a capturar a un secuestrador de niños ayer? ¿Estás bien? Los secuestradores de niños son peligrosos. Los secuestradores de niños son despreciables. No se atreven a robar un niño en plena calle. Me han dicho que uno de los secuestradores murió de repente ayer. Con dificultad logré salir del gentío. Al darme la vuelta, me encontré frente a la amable mirada de varios jefes. Viéndome, el jefe principal me hizo una seña, ven aquí un momento, pequeña Yu. Después de una breve conversación, me enteré de que estos eran líderes de la brigada de criminales. Quería incorporar a profesionales a la brigada, pero dudaba por mi juventud. Después de matar a su jefe, Rom se convirtió en el líder en el Triángulo del Oro. Es una persona malvada y cruel, con un gran sentido de la contravigilancia. Hasta aquí, el jefe Chen se secó los ojos. Hemos perdido a 6 o 7 compañeros en sus manos. Por eso. ¡Ay! El jefe Chen suspiró profundamente. Yo entendí que estaba sin opciones y que era por desesperación que pedía ayuda. Pero yo, demasiado joven a sus ojos, le causaba una especie de compasión. En nuestra brigada de criminales, hay una regla no escrita. Luo Feng, quien había estado en silencio desde que entré al despacho, habló en ese momento. Miró hacia mí con ojos serenos y firmes. Ningún miembro sin hijos y sin casarse, ni hombre ni mujer, puede participar en misiones de primera línea. El ambiente en el despacho se volvió instantáneamente muy serio. Pero al escuchar esas palabras tan tranquilamente, sentí una oleada de conmoción y tristeza que no podía reprimir. Hice una pausa y mi vista se dirigió a un perro amarillo afuera de la ventana. En 3 segundos, ese perro se va a caer de bruces. El jefe Chen y Luo Feng se miraron, luego se volvieron hacia mí con una expresión de extrañeza. Yo sonreí, mirad al perro. Ambos mantuvieron su expresión, pero siguieron mis instrucciones y miraron al perro amarillo. Al siguiente segundo, ante su mirada indescriptible, el perro que caminaba relajadamente se cayó de bruces. El jefe Chen y Luo Feng quedaron boquiabiertos. Sus bocas se abrieron como si pudieran tragar un huevo, y miraron hacia mí con incredulidad. Esto. El jefe Chen levantó la mano, que temblaba, y señaló al perro que se estaba levantando del suelo. Para evitar que no creyeran, agregué con una sonrisa, en 2 segundos, se va a morder la lengua. Al oír mis palabras, el jefe Chen y Luo Feng se volvieron rápidamente hacia la ventana. Y entonces,
Vieron cómo el perro se mordía la lengua y se retorcía de dolor. Bajo su mirada asombrada, arqueé una ceja y me presenté de nuevo. Hola, me llamo Yukian, apodada Labio de Cuervo. Lo que digo siempre se hace realidad, especialmente lo malo. Prometo que puedo completar esta misión con éxito. El jefe Chen y Luo Feng se miraron de nuevo. Esta vez, ninguno de ellos podía decir nada. Detente. En el profundo bosque lleno de árboles, una pistola apuntaba a mi cabeza. Un hombre con barba y aspecto tosco me miraba amenazador. Yo sonreí encantadora. Por favor, señor, soy una mujer y me costó muchísimo escapar. Déjame vivir. Mientras hablaba, arqueé los labios y le lancé un guiño. Para un hombre como él, que vivía en constante peligro, mostrarse lastimosa probablemente no serviría de nada, así que intenté verme como alguien con experiencia. Escapar. En los ojos del hombre se reflejó la lujuria. Me miró de arriba a abajo varias veces, pero no bajó la pistola. ¿De dónde escapaste? ¿Por qué escapaste? Yo sonreí y acaricié el cabello que se me había despeinado, luego, con el dedo que tenía esmalte rojo, le recorrí el pecho hasta el abdomen, diciendo con un tono seductor, ¿no sabes de dónde he escapado? Soy una mujer sin nadie a quien recurrir. ¿Por qué no me acoges tú? El hombre soltó una risa seca sin expresión. ¿Sin nadie a quien recurrir? Según mis informaciones, escapaste vendiendo a tu hombre. El hombre al que se refería la barba era un criminal del Triángulo del Oro capturado con éxito hace 3 días, con mi ayuda, por la brigada de policía de la ciudad de. Se llamaba Wen Zhendong y era un subordinado de Irong en el territorio nacional. Su esposa, de hecho, lo había usado como trampolín para escapar. Pero desafortunadamente, la mujer no logró correr más de 200 metros antes de ser atropellada por un coche que se atropelló el semáforo. Oh, sí. Fue también gracias a mis buenos deseos que ella fue atropellada. Con el hombre arrestado y la mujer muerta, yo naturalmente adquirí una nueva identidad. La barba me hizo una señal con la cabeza hacia la izquierda. Yo hice una mueca de decepción y empecé a caminar en la dirección que me indicó. Después de dar 2 pasos, la pistola volvió a apuntarme al occipite. ¿No me confías, hermano? Me detuve, mientras me disgustaba por dentro, y le hice un gesto coqueto. El hombre no cayó en mi trampa y me dio un empujón con la pistola. Mantente quieta. Al ver a Irong, me sorprendí. Este hombre era diferente de lo que se imagina un líder del Triángulo del Oro. Era blanco, elegante y llevaba gafas de marco de plata. Parecía más un profesor de secundaria que un criminal. Incluso su mirada era más amable que la de un criminal común. ¿Eres la esposa de Wen Zhendong? Me observó a través de las gafas. Me estiré el brazo, donde se me habían erizado los pelos, y asentí tímidamente. El personaje de mujer de la calle que había adoptado antes, claramente no era adecuado para este hombre. Irong me miró solo durante unos minutos y luego me hizo llevar a descansar. Parecía que me había creído. Le hice una leve inclinación y luego seguí a su subordinado. Afortunadamente, según las informaciones confiables, Irong nunca había visto a la esposa de Wen Zhendong, de lo contrario, hoy podría haber terminado con un disparo en la cabeza. A la mañana siguiente. Me volvieron a llevar ante Irong. Había cambiado la camisa blanca de ayer por una chaqueta de manga media abotonada de lino. Al verme llegar, me hizo una seña para que me acercase. Recuerdo que te llamas Fan Galgo. Me senté con timidez y respondí, Fan Yu. Irong se dio un golpe en la frente y dijo sonriendo, mira mi memoria. Wen Zhendong me habló de ti varias veces. La barba del día anterior estaba de pie al lado, con una pistola en la mano, con un aspecto de desesperado. Justo entonces, un subordinado entró y Irong lo llevó a otra habitación. Apenas intenté levantarme para moverme un poco cuando la barba me gritó, mantente quieta. En realidad, hacía días que no usaba mi labio de cuervo. Sonreí y le dije, señalando su pistola, tienes que tener cuidado con la pistola. Puede accidentalmente dispararse y herirte. ¡Bam! Justo cuando la barba estaba a punto de insultarme, su pistola se disparó accidentalmente. La bala atravesó su muslo y dejó un gran agujero sangrante. El repentino disparo alertó a muchos, incluyendo a Irong. Todos corrieron apresuradamente con sus armas, pensando que había sucedido algo grave, pero al entrar, solo vieron a mí sentada en el sofá y a la barba en el suelo, retorciéndose de dolor y agarrándose el muslo. ¿Qué pasó?, preguntó Irong, con el rostro pálido de rabia. La barba, con el dolor casi desmayándose, balbuceó, fue mi pistola, sé
se disparó accidentalmente. El ambiente se volvió completamente silencioso. La cara de Irong se puso aún más sombría. Como si no quisiera verlo, ordenó a sus subordinados que llevaran a la barba. Supongo que si no fuera por el hecho de que la barba era su confidente, Irong habría sospechado que era un espía enviado por un rival. La habitación volvió a estar en silencio y la mirada de Irong se dirigió hacia mí. ¿Quieres dar un paseo conmigo, Ayu? Al escuchar esto, me estremecí. Aunque Ayu no era mi nombre, el modo en que lo decía resultaba un poco repugnante. Cuando Wenseng-don me dijo que tenía una mujer, no pensé mucho al respecto. Irong y yo caminábamos por la selva tropical dentro de su territorio, y yo escuchaba sus palabras con un tono extraño. De repente, se volvió hacia mí y me miró, con una expresión difícil de interpretar. Pero después de verte, me di cuenta de que estaba un poco envidiando a él, y Ron soltó una risa, de haber encontrado una mujer como tú. Me alarmé. ¿Este Irong habría leído demasiadas novelas de CEO románticas? ¿Qué tipo de discurso de CEO era ese? Ahora que Wenseng-don ha sido arrestado, esto es una oportunidad. Irong continuó hablando. Hice como que me avergonzaba y volví la cabeza, pero por dentro, estaba harto de Bold Maas. En mi mente, había una multitud de comentarios. Te he dado la vida en un primer vistazo. No me importa tu pasado con Wenseng-don. Ayu, quédate conmigo. Te puedo dar todo. Hice una expresión de asombro y dije con vacilación, señor Rong, dame un poco de tiempo. Desde su confesión, mi trato en el escondite de Irong mejoró radicalmente. Por supuesto, también aproveché los momentos para usar mi labio de cuervo. Los subordinados de Irong salieron de noche a hacer un trato. En mi corazón, les deseé que haya un accidente de coche emocionante. Que mueran si pueden, y si no, que queden gravemente heridos. A la medianoche. Esos hombres regresaron con la buena noticia que yo esperaba. 2 muertos y 3 heridos graves. Irong casi se le salían los ojos de la cabeza. Afortunadamente, últimamente me había gustado tenerme a mi lado, de lo contrario, no habría podido escuchar esta noticia de primera mano. El subordinado estaba tan asustado por la ira de Irong que temblaba. Yo lo calmé rápidamente, un accidente ocasional no significa nada. Lo importante es que la mercancía está intacta. Irong se calmó poco a poco y me lanzó una mirada amorosa. Hoy, iban a hacer un gran trato. Era un trato en persona, contado de mano en mano. Por si acaso, Irong, quien siempre se quedaba en el escondite, decidió asistir personalmente. Incluso en este momento, no olvidó llevarme con él. Estaba bien, así me resultaba más fácil usar mi labio de cuervo de cerca. En plena noche. Varios jefs, con Irong, yo y algunos de sus subordinados más cercanos, se dirigieron al lugar del trato. Para evitar que alguien se escapara, tuve que hacer un gran esfuerzo para no usar mi labio de cuervo en el camino. Después de 2 horas de conducción en la oscuridad, los jefs se detuvieron junto a un río rápido. Bajen. Chihuahua bajó primero del coche y luego me tendió la mano para ayudarme. Yo le sonreí y salté del coche sin tocar su mano. Al mismo tiempo, varios hombres bajaron de un gran barco que estaba amarrado al río. Sabía que era el momento de desatar mi labio de cuervo. Miré alrededor del lugar. Decidí primero arreglar los medios de escape de estos malvados. Que los neumáticos de los coches se pinchuen y que el barco se hunde en el río. Murmuré en un tono muy bajo y luego esperé pacientemente el espectáculo. La mercancía de este trato no era poco. Después de media hora de inspección, el comprador confirmó que la mercancía estaba bien y sacó varias cajas de dinero en efectivo. Por supuesto, Irong no se preocupó por comprobar el dinero en persona. Dio un seña a su confidente, quien metió la pistola detrás de la cintura y se acercó con algunos hombres para comprobar el dinero. Es falso. Es falso. Es falso. Yo estaba al lado, sin importarme lo que pasaba, y seguí esforzándome. Con mi esfuerzo incansable. No, es falso. En el silencio, el grito del confidente de Irong resonó en todo el lugar. Vi como Irong, que antes estaba tranquilo, se puso pálido de rabia por esas pocas palabras. Instantáneamente, sacó una pistola de la cintura y la apuntó al comprador. El rostro del comprador también cambió y el líder gritó. Imposible. Irong se rió con sarcasmo. Lao Jian, hago negocios contigo con sinceridad, ¿y me estás burlando? El ambiente se volvió tenso al límite. El hombre llamado Lao Jian se acercó rápidamente para comprobar el dinero personalmente. Didi. Didi.
Didi. Una y otra vez, billetes de banco falsos se atascaron en la máquina de comprobar billetes. La situación se volvió muy embarazosa. El sudor brotó en la frente de Lao Jian. Probablemente pensaba que este trato estaba asegurado, así que no había traído muchos subordinados. Si realmente se enfrentaba a Irong, el resultado era previsible, es un error, seguro que hay un error. Lao Jian, un hombre mayor, se secó el sudor de la frente con un pañuelo y sonrió débilmente a Irong. He comprobado este dinero personalmente. No puede ser falso. Miré a Irong y vi que su expresión no se suavizó mucho, así que me tranquilizó y aparté la vista. Me alegré de verlo molesto. La explicación de Lao Jian no consiguió la confianza de Irong, cuya pistola seguía apuntando a Lao Jian, con una mirada feroz. El trato se cancela hoy, dijo con sarcasmo, y no hay necesidad de futuras cooperaciones. Al siguiente segundo. Van. Ah. Después de un estruendo, un subordinado de Lao Jian se cayó al suelo, gritando, con el hombro atravesado por una bala. Antes de partir, me había comunicado con los agentes de la policía de la ciudad de que estaban infiltrados en el Triángulo del Oro y llevaba un tracker consigo. Según el cálculo del tiempo, la policía debía llegar pronto. Me mantuve quieta, temiendo que Irong se acordara de mi presencia. Pero todo salió bien. Debido a que Irong había abierto fuego. Aunque el número de personas del otro lado era menor, todos eran desesperados y el ambiente se volvió más tenso. Irong, ¿qué quieres decir con esto? Lao Jian, que antes parecía débil, miró a su subordinado en el suelo y una expresión de ferocidad cruzó su rostro. Irong sonrió, con una expresión de desprecio, una advertencia. Aunque soy joven, no me gusta ser tratado como un payaso. La cara de Lao Jian se puso aún más sombría y dijo a través de los dientes. Irong. Irong volvió a apuntar la pistola a Lao Jian. Si no fuera por tu edad, esa bala se habría dirigido a ti. Sus palabras eran muy provocadoras. Los hombres de Lao Jian se enojaron instantáneamente y apuntaron sus pistolas a Irong. En mi corazón, los animaba, luchad. Luchad. Después de un breve silencio. No se sabía de quién era el arma que se disparó accidentalmente. Con un van de disparo, me encontré en medio de un tiroteo. ¡Qué emocionante! Ojalá estos hombres se mataran entre ellos. Los compañeros de la policía solo tendrían que recoger los cadáveres. Justo cuando estaba a punto de escapar en medio del caos. De repente, un brazo no muy fuerte me rodeó la cintura. Me volví rápidamente y me encontré frente a los profundos ojos de Irong. ¿A dónde vas? Se acercó y me preguntó en un susurro al oído. ¿A dónde? Por supuesto, a encontrar a mis compañeros de la policía, imbécil. Pero por supuesto, no podía decirlo en ese momento, así que mantuve mi papel de mujer amable. No quiero causar problemas. Irong me llevó rápidamente hacia atrás y me dejó en un rincón muy seguro. Antes de marcharse, intentó acariciarme la cabeza, pero yo me aparté. Se quedó un momento perplejo, luego fue arrastrado por el sonido de los disparos. Quédate aquí. Cuando termine con ese viejo, te llevo de vuelta. Con el impulso de mi labio de cuervo, los hombres de Lao Jian y los subordinados de Irong se enfrentaron en un combate encendido. El combate fue tan intenso que los hombres de Irong estaban un poco sorprendidos. De repente, en la distancia, se vieron varios destellos de luz con una regularidad. Era el seña que habíamos acordado con la policía de la ciudad de. Mis ojos se iluminaron y salí del rincón, serpenteando hacia Luo Feng, quien ya había bajado del coche. Teniente Luo. Hice un gran esfuerzo para mover mis manos y me metí en el círculo de protección de más de una docena de agentes encubiertos. Luo Feng miró a los dos lados que estaban peleando y luego me examinó de arriba a abajo. Asesora Yu, ¿estás bien? Yo negué con la cabeza y le pregunté apresuradamente, estoy bien. Pero dime, ¿quieren dejar a alguien con vida? Si no fuera por la posibilidad de que la policía quisiera dejar a algunos con vida para interrogarlos. Habría usado mi labio de cuervo para que todos murieran. Luo Feng se detuvo un momento y luego, presionado por mí, dijo, a los demás no les importa, pero es mejor que Irong esté vivo. Perfecto. Respondí inmediatamente y me volví hacia la dirección del combate. Que todos, excepto Irong, mueran. En menos de 10 minutos. Excepto Irong, herido, todos los demás en el lugar se convirtieron en cadáveres. Irong quedó petrificado, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Después de unos segundos. Se volvió lentamente y con rigidez hacia mí. Al verme con los agentes de la policía, se mostró sorprendido.
Hallo. Finalmente, pude hacer un mohín sin disimular. ¿Qué hallo? Me llamo Yukian. La pistola de Irong ya estaba sin balas. Miró hacia mí con una expresión de desilusión y tristeza. Te quería tanto, ¿por qué me has mentido? Agarrado por los agentes, gritó desconsoladamente. Luo Feng me miró rápidamente. Me acerqué a Irong, me agaché y lo miré a los ojos, que mostraban locura. Por primera vez, no oculté el odio en mis ojos. Un basura como tú no se atreve a decir que me quiere. No ensucies el amor. Me das asco. Tú. Irong, con esposas, fue levantado del suelo por los agentes que lo sujetaban. Todavía no podía creer lo que estaba sucediendo y sus ojos se clavaron en mí. En ese momento, no tenía nada del aspecto elegante que tenía cuando lo conocí. Estaba completamente desaliñado. Irong, que todavía quería enloquecer, fue llevado lejos sin piedad por los agentes. Me subí al coche de Luo Feng y me marché con él. Antes de regresar, con mi habilidad de labio de cuervo, ayudé a la policía de varios países a desmantelar completamente el escondite de Irong. Después de una serie de trámites de entrega, regresamos a nuestro país con Irong. En la comisaría de la ciudad de. En cuanto bajé del coche, el jefe Chen, que estaba esperándome en la comisaría, me agarró la mano. Lloraba con emoción y su mirada estaba llena de satisfacción. Excelente, excelente. Lo importante es que hayas vuelto sano y salvo. Capturar a Irong, quien se había instalado en el Triángulo del Oro y enviado subordinados al país para causar problemas durante 5 años, sin perder a un solo policía. Estaba seguro de que el jefe Chen estaba llorando de alegría. Me solté de su mano, que me apretaba demasiado fuerte, y me masajé la mano dolorida, luego le di unas palmadas en el hombro, comprendiendo. Es lo que debía hacer. El jefe Chen lloró aún más y me llevó al salón de la comisaría mientras lloraba. Luo Feng, que nos seguía, informó al jefe Chen. Irong ha sido arrestado. Planeamos interrogarlo esta noche para que confiese más hechos delictivos. El jefe Chen asintió rápidamente. Muy bien. Debemos seguir aprovechando la ventaja y no dar a estos gusanos ninguna oportunidad. Aunque Irong estaba arrestado, los subordinados que había enviado todavía estaban escondidos en diferentes lugares. Al pensar en esto, les deseé sinceramente. Teniente Luo, no se preocupe. Estos criminales insignificantes no son nada. No pudiendo atacar con precisión, tuve que hacer un ataque sin discriminación. Después de todo, en mi vida, solo deseo que todos los criminales no tengan un buen final. Terminada la misión en la ciudad de. Empecé a preparar mis cosas para regresar a la ciudad de. Debido a la privacidad de esta misión, excepto el jefe Chan, quien me asignó la tarea. Ni siquiera a mis padres les dije nada. Así que, hasta que llegué a casa, pensaban que solo había salido de viaje. Hija, apenas empiezas a trabajar y ya te ausentas tanto tiempo. Mi padre me regañó con ternura. Según él, yo debería estar siempre en la primera línea. Mi madre me agarró la mano y le dio un vistazo. ¿Solo tú tienes boca en esta casa? Nuestra hija acaba de regresar y estás echando agua fría. Eres insoportable. Parte 2. Mi padre, que era muy obediente con mi madre, retuvo el cuello y dijo, querida, no quería decir eso. Desde que era pequeña, me encanta ver a mis padres bromeándose. Después de comer un delicioso almuerzo, fui a la policía provincial en la tarde para informar mi regreso. Jefe Chan, Yukian no ha deshonrado su cometido. Me encontraba en la oficina del jefe Chan, informándole detalladamente sobre la misión. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, el teléfono de la oficina sonó estridentemente. El jefe Chan no contestó el teléfono, sino que lo descolgó y lo dejó al lado. Viendo esta extraña acción y la expresión extraña que pasó por su rostro, tuve una sospecha. Has hecho muy bien. La medalla de primera clase que te he solicitado ya está en proceso y pronto se aprobará. ¿Medalla de primera clase? Abrió los ojos sorprendida, incluso me sentí un poco incómoda, como si no me la mereciera. Jefe Chan, esta medalla de primera clase no es un poco. El jefe Chan me interrumpió con un gesto de la mano, este asunto está decidido. No te lo rechaces. Bueno. Viendo su determinación, aunque todavía me sentía incómoda, no volví a negarme. Después de charlar un poco más con el jefe Chan, cuando estaba a punto de marcharme, la puerta de la oficina se abrió violentamente desde el exterior. En la puerta apareció un hombre de mediana edad, tan corpulento como una torre, que entró con un aspecto fatigado. Deteniéndose, primero miró el auricular que estaba sobre la mesa, luego al jefe Chan,
que parecía incómodo, y solo ignoró mi presencia. Después de más de 10 segundos de silencio, el hombre habló repentinamente, con una voz potente. Jefe, esto no es correcto de tu parte. Pequeña yo, sal de aquí por ahora. El jefe Chan me hizo un gesto con la mano, y su expresión era como si quisiera que desapareciera inmediatamente. Sin entender el motivo, estaba a punto de marcharme cuando el hombre corpulento me bloqueó el paso. Espera. Él me miró de arriba abajo con escepticismo y, arqueando una ceja, preguntó al jefe Chan, ¿pequeña yo? ¿Esta es tu preciada protegida? El jefe Chan cubrió la cara con la mano, no queriendo responder su pregunta. El hombre corpulento le dio un vistazo despectivo y luego me miró. ¿Eres Yu Qian? Viendo que se mostraba hostil, respondí con prudencia. Sí. Basta, basta, basta. De repente, el jefe Chan explotó. In Xiao, ¿cómo es que te llevé como interno aquel año? Desde pequeño eres como un bandido, sin un ápice de respeto por los mayores. El hombre llamado In Xiao se frotó las manos, y el tono amenazador que tenía desapareció instantáneamente. Se acomodó en el sofá con gran desenvoltura, sin mostrarse como un extraño en absoluto. Jefe, no es que no respete a los mayores, sino que usted es partidista. Vi como el jefe Chan, que siempre era astuto, no pudo soportarlo más y dio un mohín, luego se sentó en el sofá, enfadado. El jefe Chan gruñó, con los bigotes agitándose. ¿No sabes cómo es la situación en la ciudad de? No vengas con tonterías. In Xiao rió con una voz potente y su tono se suavizó. Usted conoce mi personalidad. Si tuviera otra opción, no vendría a pedirle ayuda con tanta vergüenza, ¿no? El jefe Chan gruñó y gritó, no me vengas con esas tonterías. Después de escucharles hablar durante media hora, finalmente entendí lo que el capitán de la brigada de criminales de la ciudad Z había venido a hacer. Esos bastardos son muy astutos. Hemos llevado a cabo varias operaciones de captura, pero no hemos podido cogerlos. Si sigue así. In Xiao no terminó la frase, pero tanto yo como el jefe Chan entendimos lo que quería decir. En realidad, la ciudad Z había estado muy desordenada en los últimos años. Debido a que era una ciudad fronteriza, siempre había grupos delincuentes de diferentes tamaños. Desde que In Xiao asumió el cargo, gracias a su firmeza y rapidez, logró deshacer el 90% de los grupos. Los restantes, o no eran capaces, o se disolvieron al ver que la situación no les favorecía. El último grupo era el más difícil de derrotar. Hasta el momento, la brigada de criminales de la ciudad Z ni siquiera había visto la verdadera cara del líder del grupo. Jefe, considere que le debo un favor. En el futuro, si me necesita para cualquier cosa, ya sea subir a una montaña de cuchillos o bajar a un caldero de aceite hirviente, no dudaré en ayudar. El jefe Chan lo miró con desdén. No me vengas con palabras bonitas. Después de decir esto, el jefe Chan volvió a mirarme. Tocó los labios, intentó hablar varias veces, pero volvió a tragarse las palabras. Viendo esto, ya sabía lo que In Xiao quería que el jefe Chan hiciera por él, especialmente después de escuchar sus menciones de la ciudad de. En lugar de esperar a que el jefe Chan hablara, preferí preguntar yo misma, jefe Chan, ¿hay otra misión para mí? Solo por haber hecho esa pregunta. Me subí al coche de In Xiao que se dirigía a la ciudad Z. Afortunadamente, esta vez no había necesidad de ocultar la misión. Cuando volví a casa a recoger mis cosas, les dije a mis padres que me iban a enviar a la ciudad Z para una misión. Mi padre estaba tan contento que casi abrió un champán para celebrar, pero mi madre le dio una bofetada en la nuca y él se cayó. Mi madre me tomó de la mano y me dijo con preocupación. Mi querida, aunque tu labio de cuervo es muy efectivo, ten cuidado cuando estés fuera. Mi madre es realmente la mejor. Mientras me perdía en el amor de mi madre, In Xiao, que había estado en silencio, habló repentinamente. Asesora Yu, no se preocupe. Le prometo que, mientras ejecuto la misión, me aseguraré de su seguridad primero. Me volví hacia In Xiao y vi que, con la mano en el volante, tenía el rostro tenso. En ese momento, me di cuenta. In Xiao debía ser como el jefe Chen. Antes de verme, no esperaba que fuera tan joven. Pero por el bienestar de la gente, ellos tenían que reprimir sus sentimientos de culpa y remordimiento en lo más profundo de su corazón. Al pensar en esto, me sentí un poco triste. En realidad, ellos son los que cargan con el peso para que más personas puedan vivir bajo la luz del sol. Capitán In, no se preocupe, dije con solemnidad, estoy segura de que no me pasará nada. La ciudad Z era diferente de lo que yo había imaginado. Aunque no era muy próspera, era tranquila y pacífica. El coche se detuvo en la comisaría.
En cuanto bajamos, un policía se acercó corriendo. Capitán, acabamos de recibir noticias de que aquel grupo de criminales ha aparecido de nuevo. Xiao cambió de color, cerró la puerta con un van y entró corriendo al salón de la comisaría con el policía. Yo. Capitán, espérame. Intenté seguirles corriendo, pero llegué un poco tarde. En cuanto subí al segundo piso, vi a más de una docena de personas corriendo hacia abajo. Me aparté rápidamente y vi a esos policías correr escaleras abajo como el viento. En menos de un minuto, Xiao volvió a aparecer frente a mí. Mientras caminaba apresuradamente, daba órdenes a los policías que lo seguían. Al pasar por mi lado, se detuvo. Asesora Yu, hoy siento muchísimas disculpas. Espere aquí en la comisaría y le hablaré más detalladamente cuando regrese. Viendo que se disponía a marcharse después de decir esto, lo detuve rápidamente. Capitán, llévame con usted. Xiao frunció el ceño y me miró fijamente. Finalmente, me subí al coche de Xiao. Esta vez, él había ido a la policía provincial a buscar refuerzos justamente para capturar a aquellos criminales lo antes posible. La sugerencia que yo hice no era difícil de aceptar para él. Pero el ambiente en el coche parecía un poco incómodo. El joven policía que antes había informado con fluidez sobre el trabajo, ahora estaba sentado en el asiento trasero sin decir nada. Estaba dudando si debía hablar cuando Xiao dijo repentinamente, es mejor que no bajes del coche después. Esos son criminales desesperados y no te tratarán con clemencia solo porque eres una mujer. Bueno, yo cerré los labios y pregunté con humildad, Capitán, ¿no sabe por qué el jefe Chan me envió al jefe Chen? Esta vez, el que no sabía cómo responder fue Xiao. Después de un largo rato, respondió con un gruñido, Después de trabajar juntos, verá por qué el jefe Chan me eligió. Xiao me dio una rápida mirada. Aunque su expresión todavía mostraba desacuerdo, no insistió más. Este grupo de criminales que apareció en la ciudad Z era muy agresivo. No solo tenía muchos miembros, sino que casi todos llevaban armas. Cuando llegamos al destino, la policía ya estaba combatiendo con ellos. Me paré al lado de Xiao y observé detenidamente la situación. Justo en ese momento, un policía fue herido en la pierna por una bala y cayó fuera del cobertizo con un gruñido. Tan pronto como un compañero intentó ayudarle, el fuego del otro lado se volvió más intenso y concentrado. Me volví hacia Xiao y, como era de esperar, vi que su rostro se volvió negro de rabia. Capitán. Lo llamé. Xiao se volvió hacia mí y yo sonreí, señalando a los criminales en la distancia. Están muy cerca el uno del otro. Si algo sale mal ahora, las bajas no serán pocas. Xiao aparentemente pensó que estaba bromeando. No dijo nada, frunció el ceño y volvió a mirar hacia adelante, dispuesto a avanzar. De repente. ¡Bam! Un estruendo retumbó. La pistola del hombre que pretendía dar un tiro de gracia al policía herido explotó sin previo aviso. El hombre, por supuesto, murió al instante, y los fragmentos de la pistola se dispararon en todas direcciones. En un instante. El grupo de criminales, que antes era arrogante, quedó con muchos muertos y heridos. Xiao se detuvo y se volvió hacia mí con sorpresa. Levanté mis hombros, ¿qué te dije? Con el accidente del otro lado, la policía aprovechó la oportunidad para atacar y rescató al policía herido sin problemas. En ese momento crucial, Xiao no perdió más tiempo y me llamó para avanzar juntos. Mientras lo seguía corriendo, grité. ¡Qué mal disparan! Probablemente la próxima bala se vaya a caer en uno de ellos. Hay alguien escondido en el techo del edificio de allá. ¿No le teme caerse y matarse? ¿Ese camión de aspersión viene a recogerlos? El conductor no parece muy bueno. Probablemente se choque con un poste. Cada palabra que dije se hizo realidad rápidamente. Una batalla de vida o muerte se terminó de manera rápida y precisa. La mayoría de los policías presentes todavía tenían una expresión de confusión. Xiao me miró con asombro, incluso abrió la boca sin querer. Me arreglé el cabello y sonreí con modestia. Ahí está la razón por la que el jefe Chan me envió a ayudar al jefe Chen. Xiao quedó completamente perplejo. Comparado con los criminales del Triángulo del Oro, el grupo de criminales que asediaba la ciudad Z no era demasiado difícil de manejar, pero qué mal rollo tenían de haber aparecido justo cuando yo estaba aquí. Me senté en el bordillo de la calle y vi a los policías limpiar el lugar. Al siguiente segundo. Con la vista periférica, vi una figura que no se ajustaba a la confusión del lugar, caminando en dirección opuesta.
Viendo que In Xiao todavía estaba lejos, ocupado dirigiendo las operaciones, corrí detrás de esa persona. Recordaba que In Xiao había dicho antes que, aunque el líder del grupo de criminales nunca se había mostrado en público, según sus investigaciones, siempre estaba presente en el lugar del incidente. A medida que me acerqué más a la figura, mi corazón latía más rápido. Viendo que la persona aumentaba la velocidad, me detuve y grité su nombre. Lao A. En cuanto dije esto, la persona se detuvo repentinamente. Era él. Me encontré mirando a Lao A, el famoso líder del grupo, a través de la calle. Probablemente debido a su carácter, tenía un aspecto muy feroz y se podía ver que no era nada bueno. Tenía una edad sorprendentemente avanzada, parecía tener más de 60 años. Quizás al verme, una simple niña, detrás de él, Lao A sonrió con desprecio y ferocidad y comenzó a tocar lentamente la espalda con la mano izquierda. Le dije, viejo imbécil, es mejor que no te muevas, o no me hago responsable de lo que te pueda pasar. Para Lao A, mi amenaza no pareció ser nada. Me miró con ojos ferozmente. Y luego, sacó una pistola que había escondido en su cuerpo. Sacudí la cabeza y suspiré. ¿Por qué estas personas no entienden hasta que ven el ataúd? Al mismo tiempo, In Xiao, que se dio cuenta de que me había ido, llegó con los policías. Viendo a Lao A apuntándome con una pistola, In Xiao gritó, «Asesora Yu. Este hombre es cruel. Escóndete». Y sacó su pistola, listo para enfrentarse a él. Pero Lao A, que antes me estaba apuntando, volvió a apuntar la pistola hacia In Xiao y los demás. ¡Qué ridículo! Un basura como él no merecía que ningún policía se arriesgara a herirse por él. Ya eres viejo, no salgas a pasear sin cuidado. Un simple error y podrías quedar parapléjico. Lao A me miró con odio. Justo cuando estaba a punto de disparar, un refresco desechado fue arrastrado por el viento y cayó bajo sus pies. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lao A se cayó de espaldas, y la pistola se le cayó varios metros más allá. In Xiao suspiró aliviado, guardó su pistola y ordenó a los policías que arrestaran a Lao A. Luego, con una expresión difícil de describir, se acercó a mí. Este era un problema difícil de resolver, pero ha solucionado el problema con facilidad. Sonreí con modestia. No hay nada que hacer, tienen demasiada suerte. La expresión de In Xiao se volvió aún más complicada. Y con esa expresión, me llevó de vuelta a la comisaría. Para ser honestas, ni siquiera yo esperaba que la misión se resolviera tan fácilmente. Incluso no tuve que sacar mi maleta del maletero de In Xiao. Tal vez también él pensó en eso. Después de terminar los asuntos en la comisaría, In Xiao preguntó repentinamente, ¿qué te parece si te llevo de vuelta antes de que anochezca? Pensé un momento. Bueno, venir y regresar el mismo día. Eso se llama eficiencia. Por supuesto, no me negué, entonces, me molesto al capitán In. In Xiao se subió al coche con decisión y me llamó, sube. Pronto, gracias a mi habilidad de labio de cuervo, me hice muy popular en la comisaría. La tasa de criminalidad de toda la ciudad disminuyó en línea recta. Y mi labio fue llamado cariñosamente labio de Tai Sui por mis compañeros, en lugar de labio de cuervo.